Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 29 minutitos sobre las 6 y ya tenemos en la mesa de radio, tal como les habíamos anunciado, tenemos al vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, que también es el consejero responsable de las áreas de carreteras, movilidad, innovación y cultura. Enrique Arriaga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido a Icoden Daute Radio, es la primera vez que presencialmente estás con nosotros, ¿no? Sí, la verdad, y muy agradecido de que me hayas invitado aquí a los estudios, la verdad, con un tiempo fantástico hoy, que no en toda la isla está igual. Antes estaba lloviendo, hay un palo de agua, bueno. Venía de Tacoronte y también estaba lloviendo fuerte, pero ahora aquí está luciendo el sol, con lo cual, fantástico. Pues, Enrique, para aprovechar el tiempo, una entrevista, además agradeciéndote que te hayas desplazado hasta este norte profundo, que a veces tanto les cuesta a los políticos y a las políticas de la zona metropolitana. Yo soy lagunero, pero vivo en Ico hace 27 años y me he vuelto un norteño profundo, ¿eh? Y es verdad que incluso familia que vas a ver a un familiar en Santa Cruz o en La Laguna y te dicen, cenas con ellos y a las 11 dicen, me voy para casa, ¿qué vas para Ico ahora? Digo, pues claro, ¿qué problema hay? Parece que a los que viven ahí en Santa Cruz les cuesta venir al norte, ¿no? No, yo no vivo en Santa Cruz, vivo en La Laguna. Bueno, más o menos. Pero bueno, más o menos. No, pero mira, nosotros constantemente nos desplazamos. Ya, Antes mi director estaba aquí en el tanque, también viendo un tema con la alcaldesa, nosotros nos desplazamos constantemente y sinceramente cuando necesites hablar con nosotros y que yo me desplace, sin ningún problema estaremos aquí siempre. Bueno, eso era en tono de broma, que yo soy un poco sarcástico. Bueno, vicepresidente, vamos a hablar de algo importantísimo, que es la movilidad, las carreteras. El anillo insular, las obras del túnel de Santiago del Teide al tanque o del tanque a Santiago del Teide. Se publicaba hace unos días en diferentes medios que los robots han perforado ya el 60% del túnel del macizo de Teno. Sé que esto es responsabilidad, por lo menos en la parte más importante o de ejecución del gobierno de Canarias. Pero sin duda las carreteras insulares son responsabilidad del Cabildo, ¿no? O sea que también hay una corresponsabilidad, ¿o no? Bueno, esto es un tema que la verdad que yo creo que de parte, desde la legislatura pasada, quizás Carlos Alonso quiso tomar siempre la bandera de solventar el problema de los atascos en Tenerife. Y sinceramente las grandes obras que resuelven los problemas de la movilidad en Tenerife no son del Cabildo, son del Gobierno de Canarias, son las grandes obras que están en el convenio de carretera. Dependen del Gobierno de Canarias, no del Cabildo. Eso sí, este año, en esta legislatura, lo que hemos conseguido es tener una muy buena colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias para poner en marcha sobre todo la prioridad de qué obras son las más importantes en función de las simulaciones que se tienen por parte de los técnicos de qué obra resuelve más rápido el atasco en la TF5, en la TF1, en la zona de las Chafiras, en la zona del Padre Ancheta, y ahí sí hemos estado trabajando codo con codo. Pero bueno, al final, por aclarar un poco a los oyentes, las grandes obras de infraestructuras que tienen que ver con la movilidad en Tenerife dependen del Gobierno de Canarias. Y las obras de mantenimiento y conservación de las vías de Tenerife dependen del Cabildo. Nosotros, hay mucha gente que nos está acusando que llevamos 3 años nada más que asfaltando y arreglando rotondas. Es que esa es nuestra responsabilidad. Las grandes obras, el cierre de la insular, el túnel de Erjos, la obra de Chafiras Oroteanda, la circunvalación de la laguna, el tercer carril de la TF5, son obras del Gobierno de Canarias que ya está, por suerte, en muchas de ellas avanzadas con los proyectos redactados, algunas en licitación, otras en ejecución, pero bueno, tenemos que estar ahí. La obra que estabas comentando va bien, tenía un periodo de ejecución desde el 19 hasta el 24, eran casi 5 años de plazo de ejecución. El túnel ha encontrado diferentes problemas, pues en algunos momentos se encuentra roca viva, con lo cual es más fácil perforar, luego en otros momentos se encuentra zona arcillosa, con lo cual cuesta más avanzar porque hay que ir entibando para que no se nos venga abajo el túnel, pero va en plazo, ¿no? Y yo creo que esa es una obra muy, muy importante. Muy importante, ¿por qué? Pues porque el poder salvar ese cambio entre, estamos hablando de Buen Paso prácticamente, hasta ya Santiago del Teide, hace que
salir desde Tacoronte hacia el sur sea más corto ir por el norte que ir por el sur. Y hay mucha gente que ahora mismo desde el Puerto de la Cruz va por el área metropolitana, pasa a Santa Cruz, Laguna, Padrancheta y se va hacia la parte de zona turística, pues tiene que ir a trabajar y desplazarse, no le queda otra. Y cuando entre en marcha, cuando entre en funcionamiento esta obra, será mucho más corto ir desde Tacoronte hasta las Américas o los Cristianos por el norte que por el sur. También eso está haciendo que se revaloricen los terrenos en la zona del Tanque y otros sitios, porque al final estás a 10-15 minutos de las Américas, claro, ¿no? Y eso al final hace que zonas que estaban un poco, entre comillas, degradadas o no tenían un interés urbanístico, pues ahora lo tengan, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Que los flujos de nuestra isla se vayan moviendo. Habrá muchos coches que pasen a ir por el norte hacia el sur y al final tenemos un problema en la isla y es que tenemos nuestras vías en el límite de la sobrecarga, ¿no? Quitar 1000 coches de una carretera y quitar 1000 coches de otra significa que la carretera fluya y esos 1000 coches de más significa que la carretera se colapse. Lo hemos visto estos días con la universidad. El día 27 entró en funcionamiento la Universidad de La Laguna, son 22.000 alumnos. No creo que todos vayan en coche, pero bueno, son 10.000 coches más que se meten en la carretera y yo creo que todos los usuarios de las vías de Tenerife nos hemos dado cuenta que cuando se ponen en marcha los colegios, se ponen en marcha la universidad, la carretera cambia completamente, ¿no? Entonces, estas pequeñas obras, en este caso, el cierre del anillo insular por Santiago del Teide, la circunvalación de la Laguna, las obras que estamos haciendo ahora en el Padrancheta y también las que estamos llevando a cabo en el Gobierno de Canarias, en este caso, en Oroteande y Las Chafiras, poco a poco van a ir mejorando. Llevamos 20 años de retraso. Llevamos 20 años de retraso. Estamos hablando de que las obras que se están llevando ahora estaban contempladas en los planeamientos del 2005 y 2006. Estamos yendo a contrarreloj, pero las obras son largas. Las obras de carretera no son obras de un año, son obras de 2, 3, 4 años. ¿Qué significa esto para las personas que están todos los días en la autopista cogiendo colas y colas y colas? Yo también las sufro desde la Laguna Santa Cruz también, por la vía de Ronda tenemos colas y colas y colas. Bueno, que antes estábamos en un túnel y no veíamos la luz. Ahora estamos en un túnel en el que ya la luz se ve al final. Y por lo menos sabemos que va a llegar ese final del túnel, ¿no? ¿Tenemos que seguir teniendo paciencia? Sí. Ahora, maravillas y milagros no se pueden hacer. Sin duda. Hay algo que, dentro de la explicación que ha ofrecido el vicepresidente insular... Y perdón por extenderme. No, pero bien explicado. Hay algo que sí que preocupa, Enrique... dentro de la necesidad perentoria de que el anillo insular realmente se culmine y que, por supuesto, la fluidez de tráfico de norte a sur, sur a norte, incida también en que muchos norteños, sobre todo de esta parte de la isla donde están los estudios de ICODEN Daute Radio, aunque se nos escucha en todo el norte, pero por ceñirnos a donde están los estudios y donde es la esencia del nombre de la emisora, que es ICODEN Daute, la comarca del noroeste, es cierto que, mucha gente vive en el sur, gente de Icó, del Tanque, de Garachico, de San Juan de la Rambla, de La Guancha, e incluso de municipios del Valle, pero con el anillo insular, obviamente, podrán volver a vivir en su lugar de nacimiento. Pero hay algo que sí que preocupa al norte, que es la situación que incide en que hasta que no se cierre el anillo definitivamente desde Icó a Los Realejos, en la TF5, ese flujo que tú antes señalabas de mucha gente de Tacoronte, desde Tacoronte hacia acá, vayan ya hacia el sur por el anillo, va a producir mucho más tráfico, y la TF5 desde Los Realejos, donde culmina la autopista, hasta Icó, es un auténtico suplicio con una vía en cada sentido, ¿no? Sí, se ha intentado vender que el cierre del anillo insular es este túnel que se está haciendo, y no es verdad, faltan 5 tramos. Claro. Faltan 5 tramos para poder hacer el cierre. Sí, porque real. hay uno también de Icó a San Juan de la Rambla y luego de San Juan de la Rambla a Los Realejos, es lo que yo decía, ¿no? Se divide en dos. Hay dos más. Está ahora mismo el tramo entre Santiago del Teide y el Tanque. El del Tanque y Buen Paso está hecho. Buen Paso, San Juan de la Rambla, ya está el proyecto de trazado y obra y está pendiente de la licitación de la obra. Y luego quedaría el tramo crítico entre San Juan de la Rambla y Los Realejos. Ese es un tramo que desde el año 2011 no se toca. No se toca porque pasa por los espacios naturales de la Red Natura 2000, de Tegaiga y Ruiz. Y nosotros tuvimos hace un año una reunión con el alcalde de Los Realejos,
Ralejos, con Manolo Domínguez, con el alcalde de San Juan de la Rambla y con el consejero, en este caso con el director general de Infraestructura, de José Luis Delgado, en el Cabildo para potenciar ese tramo, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de hacer un estudio de viabilidad de trazados. ¿Por qué? Porque el trazado que se planteaba inicialmente era seguir por la carretera actual. Y esa carretera no tiene capacidad para ser una gran autopista. Esa carretera tendría que quedarse como una carretera de servicio y hacer un gran túnel o viaductos por debajo de todos esos espacios naturales que no los afectan a través de túneles, y podríamos tener ese acceso entre San Juan de la Rambla y Los Realejos con, evidentemente, el coste es mayor porque son túneles y viaductos, pero no afectaría a los espacios naturales, con lo cual no tendría ningún tipo de impacto medioambiental, sería mucho más rápido y conseguiríamos cerrar esa parte. Pero esa parte sería cerrar el anillo por el norte. Porque, como decías tú antes, si ahora todo el mundo va a ir por el norte para ir al sur, tendremos desde prácticamente San Juan de la Rambla, cuando se inicie esa obra que no es muy larga, de San Juan de la Rambla hasta Santiago del Teide, todo muy bien cerrado, pero claro, entre Los Realejos y San Juan de la Rambla, por la zona de San Vicente y todo, claro, se va a montar un atasco de mucho cuidado, ¿no? Entonces, esa parte hay que ponerle manos a la obra porque ha estado muy parada y nadie ha querido tocarla, ¿no? Y yo creo que es importante. Fíjate, hay un detalle, vicepresidente. En el año 99-2000, estaba yo en aquella época de responsable de prensa del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, y se produjeron unas reuniones en el casino icodense, precisamente con un anteproyecto de la TF5 entre ICO, no lo llamaban, bueno, sí, ya se llamaba Anillo Insular, cierre en Anillo Insular por esta parte, y tuvo una contestación ciudadana muy contraria al proyecto porque se contemplaban unos puentes por la zona de Campeche, Tigaiga, el Barranco de Ruiz, etcétera. Incluso recuerdo que vino el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que es icodense, que se apellida de Lorenzo Cáceres, a explicar el proyecto. Bueno, aquello se paró porque hubo mucho rechazo. Es lo que tú antes hablabas, de no acometer ese trazado, sino por con túneles. Sino meterlo por dentro. Meterlo por dentro, que no afecte al paisaje ni a esos espacios protegidos, ¿no? Efectivamente, pero es que hay un problema. Pero se quedó todo parado. Sí, porque 20 años. Pero es que había un problema con la ley de carreteras, y es que cuando se hace un túnel, hay obligación de expropiar el vuelo del túnel. A ver, si hay un túnel a 300 metros de profundidad, por poner una barbaridad, ¿no? Como aquí tenemos mucha altura, igual estamos hablando de Ico del Alto y el túnel pasa por debajo de Ico del Alto. ¿Cómo vamos a expropiar el vuelo? ¿Qué es lo que hay arriba? Me da igual lo que hay arriba. Yo no puedo expropiar las casas que viven, de la gente que vive encima. Yo voy por un túnel. En Madrid no se expropia el vuelo cuando hay un metro. El metro va por debajo de las casas y de los edificios. Yo recuerdo, tú me corriges si me equivoco, pero creo que, por ejemplo, en el túnel del Guincho se expropiaron casas. Claro. En el vuelo. O sea, porque la ley de carreteras de Canarias está así. Hay que cambiar ese tema. Eso no puede ser. Es decir, si estamos hablando de túneles con bastante profundidad, no tiene sentido expropiar el vuelo. A no ser que sea que esté justo el túnel y esté a 50 metros encima de una casa. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque además se va a ver afectada, ¿no? Eso es un tema de lo que hay que cambiar. Y luego dije antes que faltaban otros dos tramos, ¿no? Del cierre en la insular. Estamos hablando del tramo que tiene que ver con la circunvalación de la laguna y con la vía exterior. Ahora se está hablando de la circunvalación de la laguna. Es una circunvalación que va a hacer que mucho del tráfico que pasa ahora mismo actualmente por el San Benito, Aeropuerto y Padre Ancheta, que es un colapso, estamos hablando de 100.000 vehículos al día. Que no, casi nada. Que es una barbaridad. Todo ese tráfico que va por ahí, pues que haya parte que se derive, el que no vaya a la laguna, no vaya a la universidad, se derive por fuera. Pero aún así, todo ese tráfico desemboca en Lori y Tamayo, y por ahí va a la TF2, que sabemos todos que no es una autopista que sea lo suficientemente cómoda para absorber mucho tráfico, ¿no? Y al final la vía exterior está ahí, y habrá que afrontarla 2, 3, 4 años, próxima legislatura, porque nadie quiere afrontarla, ¿no? Ahora precisamente tenemos una oportunidad, porque antes se hablaba de que la circunvalación de la laguna y la vía exterior consumía suelo agrícola y tenía un impacto ambiental importante. Ahora con el nuevo planteamiento de la circunvalación de la laguna, que va a 60 metros de profundidad, va por túnel, la vía exterior puede salir por túnel perfectamente y no afectar a la vega lagunera y a esa zona de ese lado de la laguna, y al final el impacto va a ser mínimo. Y también es verdad que pasa por una zona que se llama Los Baldíos. Yo creo que la literatura y los nombres que ponemos a nosotros a los terrenos agrícolamente no creo que sean excesivamente fértiles, ¿no? Si se llaman Los Baldíos. Pero bueno, es una forma de sacar también ese tráfico. Repito, estamos poniendo en marcha ahora mismo sobre la mesa infraestructura planificadas en el año 2006. 2006. Estamos yendo 16 años, casi 17 años de retraso.
Eso no significa que haya que seguir construyendo vías ilimitadamente en nuestra isla, no. Tenemos que construir las que son necesarias y a partir de ahí no podemos seguir construyendo más carriles, ¿no? Igual que el tercer carril de la TF5, que el proyecto está muy avanzado por parte del Gobierno de Canarias y ese proyecto va a ser muy conflictivo. ¿Por qué? Porque son muchos años de ejecución y va a ser muy traumático porque va a haber muchas expropiaciones. Sabemos todos que los márgenes de la autopista del norte están muy antropizados, están las casas muy pegadas y va a haber que hacer muchas expropiaciones. Va a ser bastante complejo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra isla? Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado ahora, que hemos llegado al caos. Nosotros hemos encargado desde el Cabildo de Tenerife el Plan Insular de Movilidad Sostenible de aquí a los próximos 20 años, precisamente para adelantarnos y que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora. Tenemos que atacar al transporte público, tenemos que atacar a los carriles busbaos, tenemos que trabajar con el tren del norte y del sur, con el tranvía y con todo eso. ¿Por qué? Porque con los incrementos de desplazamientos en vehículos, fíjate que estamos ahora aumentando muchísimo el número de usuarios del transporte público, es una buena noticia. Nos tiene más costes para el Cabildo, pero nosotros encantados que cada vez vaya más gente al transporte público, pero sin embargo los que usan los coches lo usan más, con lo cual esa compensación no es buena. Es decir, no equilibra del todo. No equilibra, con lo cual es al final, es decir, sigue habiendo más desplazamientos. En los últimos 2 años y medio ha aumentado 500.000 de desplazamientos al día, los desplazamientos de la gente que usa coche, es decir, pasamos de 2,5 millones a 3 millones. ¿Eso qué significa? Que la gente que usa el coche lo usa más. Con lo cual, si hay gente que se va al transporte público y el que usa coche lo usa más, estamos en las mismas. Hay que buscar la fórmula en la que no puedas utilizar o tengas que dejar de utilizar el coche. Ya estamos ahora con las tarifas, que yo creo que también es una medida muy importante, pero ahí los municipios tienen que empezar a ayudar con los planes de movilidad urbana para evitar que cualquier persona pueda aparcar en cualquier sitio, intentar limitar un poco la movilidad de los vehículos y fomentar sobre todo que el transporte público sea rápido, que ese es el tema que todavía está pendiente, porque lo que es el que el transporte público sea barato, ahora mismo ya está en marcha y por suerte va a durar también durante todo el 2023. Sí, por las ayudas de los bonos del Estado, por la crisis energética. Pero hay un tema, cuando hablabas del transporte público, hay un ejemplo que se publicaba el pasado mes, en septiembre, de una nota de prensa vuestra del Cabildo, donde se señalaba que el uso del tranvía en la zona metropolitana Santa Cruz Laguna, pero sirve como ejemplo para lo que tú estabas comentando y para lo que te quiero preguntar sobre el transporte público. Ha evitado la emisión de 4.300 toneladas, 4.360 toneladas de CO2 en 4 años. Hay que luchar también por la sostenibilidad, por luchar contra el cambio climático. Ese fomento del transporte público, Enrique, pasa evidentemente por los carriles guagua-bao o bus-bao, y por el gran proyecto del tren yo voy a poner primero el del norte, ¿no? Porque como estamos en el norte, del norte y del sur. Pero esto parece, lo del carril busbao no tanto, pero lo del tren del norte y del sur parece algo totalmente, en fin, irreal, ¿no? No es irreal, al contrario, es muy real, pero no solamente estamos hablando de... Pero yo no lo voy a ver con 65 años. Bueno, yo creo que sí. A lo mejor. No te preocupes. Algunos somos un poquito cabezones y a lo mejor igual lo conseguimos, ¿no? No, espérate. Pero ahora hablando, no solamente es el tren del norte y del sur, y el tranvía. Estabas tú poniendo unos datos muy importantes. Hace 15 años nadie quería el tranvía. Cierto. Hoy en día el área metropolitana no se concibe sin el tranvía. Y aún así, hablamos de la ampliación del tranvía a los rodeos. Ah, sí. Y se monta la que se monta. Se está montando por ese anuncio. Bueno, se ha montado, o sea, se habló de un proceso participativo, la Laguna se puso en contra, no sé qué, y el proyecto está ahí. Bueno, estamos pendientes de ver si lo movemos o no. La línea 2 del tranvía hacia La Gallega está parada. Nosotros tenemos alguna que otra solución, está parada. La línea 3 y la línea 4 del tranvía en el área metropolitana están paradas. En 15 años no se ha hecho nada. ¿Por qué razón? Pregunto desde la ignorancia. Pues porque el poner en marcha una línea del tranvía significa que hay ciertos colectivos que se van a poner en contra. Por ejemplo, el sector del taxi, el sector del comercio, en ciertos sitios. Que el sector del comercio yo creo que ya ha cambiado un poco porque en algún momento se habló de que quizás el tranvía afectó mucho al comercio del área metropolitana, pero también hay que ver
que en aquel momento entraron las grandes superficies, entró el Corte Inglés, Carrefour, el 3 de Mayo, en fin, entraron las grandes superficies y el modelo del comercio cambió también en Tenerife, ¿no? Y con el sector del taxi llevamos rescatando licencias en Santa Cruz años y años, desde el 2011 llevamos rescatando licencias. Ahora se está hablando de la cuarta operación de rescate de licencias que se le ha pedido colaboración al Cabildo porque hay demasiadas licencias. Entonces, fíjate que tenemos líneas que van desde Añaza, que está completamente aislada de Santa Cruz, hasta Residencial Anaga. Hay otras líneas que van entre el recinto ferial y Residencial Anaga. Hay otras líneas que también tienen que ver con otras zonas de Santa Cruz. Fundamental. El tren del sur y el tren del norte. El tren del sur. Todavía faltan algunos pequeños proyectos para acabar de... ¿Cuál será primero? ¿Cuál se ejecutará primero? ¿Del norte y del sur? Sí. El del sur. El del norte es inviable. Te lo digo ya directamente. ¿Inviable? Sí. ¿Por qué? Es inviable desde el punto de vista técnico. Vamos a ver, se empezaron con los anteproyectos del tren y tiene un gran problema. Y el problema es que un tren no es un tranvía. Para que se haga una idea a nuestros oyentes, un tranvía suele tener una cabeza motorizada. Los tranvías de Tenerife tienen 3. Tienen 3. ¿Por qué? Porque las pendientes que suben son tan grandes que necesitan más potencia. De hecho, tienen unas tolvas de arena que sueltan arena. ¿Te acuerdas los trenes aquellos del oeste que soltaban arena delante de las ruedas? Sí. Pues los tranvías de Santa Cruz sueltan arena delante de las ruedas para poder subir las pendientes y no patinar hierro con hierro. No sabía eso. Entonces, somos 2. Tenemos uno en Israel, en todo el mundo, y el de Tenerife, que son los que tienen esa pendiente tan elevada y tienen una complejidad técnica las locomotoras, ¿no? Que son las locomotoras, bueno, los vagones, tienen tres buggies motorizados. Conseguir subir un tren de 0 metros a 660 metros, que es el aeropuerto del norte, significa que los viaductos que hay que ir poniendo para que la pendiente, no es la pendiente que tiene un tranvía, sino la pendiente que puede llevar un tren, significan casi más de 15 kilómetros. Porque serían pendientes graduales, ¿no? Pendientes graduales que hay que ir subiendo constantemente en zigzag para ir cubriendo esa pendiente para llegar a la laguna. Y a partir de ahí, bueno, ya es más fácil porque sería pues meter, aparte de los 3 carriles que estamos ahora trabajando con la autopista sur, meter pues lo que es el ancho de vía de las 2 vías del tren. Es bastante complejo. Nosotros tenemos una solución que se está planteando en el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, que es que colocar un gran intercambiador en la zona de San Jerónimo, del Valle de la Orotava, que pueda atravesar la isla. ¿Recuerdas aquel túnel Teleforo Bravo tan famoso que atravesaba la isla entre el Puerto de la Cruz y Arafo? Sí, aquel proyecto. Bueno, pues ese proyecto ferroviario es un proyecto muy fácil de ejecutar y muy barato. No para coches, sino ferroviario. Los túneles ferroviarios, sabes que en la península se hace un túnel en cualquier sitio y los trenes atraviesan cualquier sitio. Y eso haría que el norte de la isla, desde el Valle de la Orotava, pudiera enlazar con el tren del sur en menos de 10 minutos. Y a partir de ahí tendría 15 minutos al aeropuerto del sur y 10 minutos a Santa Cruz. O sea, enlazaría desde esa zona de la Orotava hacia la zona de Arafo Candelaria, la estación de guaguas, la estación del tren del sur de Candelaria, y a partir de ahí... Con un túnel que atraviesa la cordillera, digamos. Atraviesa la isla, efectivamente. Eso es más fácil que un tren paralelo a la autopista, digamos. Es mucho más sencillo, más operativo, y desde el punto de vista del número de usuarios y de la facilidad de que los usuarios puedan llegar a los núcleos que les importan, es decir, o a las Américas a trabajar, o al aeropuerto del sur, o a Santa Cruz, sería mucho más efectivo. Claro, porque enlazarían con otro tren que sería el que iría por el sur. Efectivamente, sería un ramal de tren, transbordo, y automáticamente norte o sur. Enrique Arriaga, para terminar con el tema de carreteras y luego en la segunda parte de la entrevista preguntarte por tus áreas de gestión de innovación y de cultura. Vamos a hablar de cosas más pequeñas, pero no por ello menos importantes, que son, por ejemplo, la nueva rotonda que va a mejorar la seguridad vial en el principal acceso a la Victoria de Centejo, y el acceso al pequeñito barrio de la Rambla, en San Juan de la Rambla, que los vecinos, y con toda razón, se sienten muy, muy afectados, porque yo lo he comprobado, salir de allí, girar hacia Santa Cruz, venir desde Icoy, girar hacia el barrio, también tienes que cortar la carretera. Después se ha construido una parada de guaguas enfrente que tampoco ellos tienen que cruzar para coger la guagua. Bueno, tú te comprometías, y el propio presidente Pedro Martín, a una solución. Los vecinos presentaron un estudio realizado por un ingeniero que presentaron al Cabildo hace unos meses también como una solución provisional. ¿Qué hay de eso?
Empezamos primero por la Rambla y luego hablamos de la Rotonda de la Victoria y de la Cuesta de la Villa, que es otra también importante. Mira, vamos a ver, nosotros desde el punto de vista político, a veces nos encontramos sobre la mesa con informes técnicos que no nos gustan. No nos gustan. ¿Qué ocurre? Cuando se hace un proyecto, imagínate el proyecto ahora que vamos a adecuar este edificio, le vamos a hacer una reforma importante a este edificio, automáticamente te dicen, oye, tiene usted que adaptarse a la normativa de ascensores, del aire acondicionado, de la climatización, de la eficiencia energética, y tienes que adaptarte a la nueva normativa. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos un proyecto de modernización o de asfaltado de una carretera, tenemos que adaptarnos a la nueva normativa. La nueva normativa que está hecha con los nuevos flujos de tráfico. Si a lo mejor en un momento determinado se pintaron las rayas en la carretera TF5 a la altura del barrio de la Rambla, con un tráfico de 5.000 vehículos y ahora tenemos un tráfico de 10.000 vehículos, la normativa cambia. Y al cambiar la normativa te ponen sobre la mesa un informe que te dice hay que cerrar este acceso, hay que poner otro, y lo hago extensivo, fíjate, a esto y al patronato también, que es otro de los casos que en los ralejos también están un poco pues poniendo sobre la mesa, ¿no? No es un tema político. Yo tengo un informe técnico sobre la mesa que ojalá no lo hubiera tenido. Y me dice, hay que cerrar esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Yo como político no puedo ir en contra de un informe técnico. No puedo ir. No puedo saltarme un informe técnico. ¿Por qué? Porque si me lo salto y no hago ese cierre, si mañana hay un accidente, al que me tengan en los tribunales es a mí, por haberme saltado los informes técnicos. Y yo, como político, tengo que ser muy respetuoso con los informes técnicos. En el caso del barrio de la Rambla, se lo explicamos a los vecinos cuando nos reunimos hasta 4 veces con los vecinos, y luego entró el presidente también y se reunió con ellos. Le dijimos, a ver, tal y como está ahora la situación y como está la normativa, no podemos hacer los 4 giros. Son completamente incompatibles con la normativa actual de carretera. Por mucho que llegue el Ayuntamiento de Los Ralejos y la Policía de Los Ralejos y me dibuje un croquis... De la Rambla, de San Juan de la Rambla. No, o de San Juan de la Rambla, que también me lo dibujaron un croquis de cómo poder hacer la salida, o en el caso del patronato, que me hagan otro croquis de cómo se puede hacer. En lo que te decía ese estudio. Que se hizo ese estudio, cuando lo ven los técnicos, que son los ingenieros de camino, y dicen, esto no cumple la normativa. Y por mucho, vamos a ver, el papel lo aguanta todo. Vale, es una solución lógica desde el punto de vista de la lógica, vale, de la lógica, pero que no cumple la normativa. Desde el punto de vista de la normativa técnica. Efectivamente, por tanto, yo no es que tenga un problema con los vecinos de la Rambla o con los vecinos de Los Realejos, al contrario. Yo, en este caso, no me quiero hacer la víctima, pero yo soy un prisionero de los informes técnicos. Yo no puedo ir en contra de los informes técnicos. Es lo mismo que pasó con el muro de la Montañeta. Pasó exactamente lo mismo en Los Realejos. Se cayó un muro, había un informe de inestabilidad del talud, que por cierto, de riesgo grave de corrimiento de tierra, que sigue existiendo. Se ha reconstruido el muro por una sentencia en la que no estábamos de acuerdo, pero por no enredar, no la recurrimos, porque, para que te hagas una idea, la sentencia decía que el Cabildo no es responsable del mantenimiento de las carreteras, sino es el ayuntamiento. Que no es verdad. Con lo cual, nosotros encantados, digo, muy bien, a partir de ahora que sean todos los municipios los que mantengan las carreteras. Pero no es así. Fue una equivocación. Fue una equivocación, pero no la recurrimos. ¿Por qué? Porque queríamos que no molestar más a los... Eso sí, le trasladamos al Ayuntamiento de Los Realejos que el peligro inminente de corrimiento de tierras que había con ese talud existía. Construyeron el muro. El informe sigue ahí. Esperemos que no haya... El otro día cuando vino aquella famosa tormenta Hermín, que empezó a llover mucho, yo estaba rezando porque no se cayera ese muro. Porque ese corrimiento de tierra... ese muro lo va a tirar abajo en un momento determinado. Y al final, esperemos que no coja a nadie debajo, porque si coja a alguien debajo, automáticamente los responsables del Ayuntamiento de Los Realejos van a ir a los tribunales, por no haber respetado el informe que está sobre la mesa. Bueno, repito, las decisiones no son políticas, son técnicas. Me gusten o no me gusten. Yo muchas veces me las ponen sobre la mesa y digo, joder, coño, es que... Y ahora me voy a tener que comer, como digo yo, este marrón. Es que no puedo hacer otra cosa. Tengo que respetarlo. ¿La solución definitiva está? Sí, yo sé que a la gente no le gusta, porque tarda más tiempo. La solución definitiva ya está. La que ustedes le ofrecían a los vecinos, ¿cuál era, Enrique? Es un paso subterráneo que tiene todos los tránsitos y además tiene el tránsito peatonal para poder llegar a la parada de guagua. Hoy en día es imposible dar el tránsito peatonal para cruzar la carretera TF5 para ir a la guagua, pero es que lleva 40 años así. ¿Qué hemos hecho con las guaguas? Trasladar la parada a un sitio en el que puede estar. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la parada, que todo el mundo estaba muy contento, se atravesaban un cruce de salida y ahí es donde paraba. Ahí no puede parar una guagua en un cruce y una isleta.
La guagua tiene que tener un sitio para poder parar bien, para poder sacar una rampa, para movilidad reducida y para tener un apartadero que no moleste. Es la que está al lado, ¿no?, del parque. Que es la que está allí y que además se ha habilitado para que los vecinos puedan seguir aparcando. Se les ha habilitado para que puedan aparcar ahí, pero al final la parada tiene que estar ahí. La solución definitiva llegará. Tenemos que hacerla. Si es verdad que al final nos está cayendo todo a nosotros lo que nos ha hecho en 40 años, lo tenemos que hacer nosotros ahora en 3, pero lo estamos poniendo en marcha. Y nosotros no nos escudamos en, oiga, es que esto como hace 40 años que no se hace, no lo hacemos. No, lo vamos a hacer. Tenemos no solo lo que nos cayó a nosotros, sino lo que viene de 40 años atrás. Lo vamos a hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que no lo podemos hacer con la rapidez con la que quisiéramos. Y sobre la Rotonda de la Victoria, que bueno, es un tema que está resuelto. Bueno, resuelto. Llevaba muchos años tanto la Rotonda de la Victoria como la de la Cuesta de la Villa. Son dos rotondas. Pero bueno, que está en vías de resolución o está ya... No, está en licitación. Está en licitación. Está en licitación actualmente. Esperemos que en el mes de enero se puedan empezar ya. De hecho, hoy estaba reuniéndome con los técnicos de carreteras para los presupuestos del año que viene y están contemplados los presupuestos de ejecución de la rotonda tanto la de la Victoria como la de la Cuesta de la Villa. Y bueno, también hemos trabajado en el municipio de La Orotava arreglando todos los accesos por Humboldt y por el otro lado. También hemos estado con el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz hay un proyecto muy importante que es la 312, que va desde Botánico hasta Las Arenas. Es un proyecto integral que no solamente es de carreteras, que eso sí es una de las cosas que también me gusta y me gustaría decir. ¿Tiene carácter turístico también? No. Tiene carácter estructural del municipio. Es decir, carreteras tiene que hacer las carreteras, no las aceras. Esto es algo que quiero dejarle claro a todos los ayuntamientos. Debe de hacer los ayuntamientos. Los ayuntamientos, aceras, alumbrado, mobiliario público, es de los ayuntamientos. Para eso lo que hace el Cabildo es... Los planes de cooperación, ¿no? Hace un proyecto integral y dice, por ejemplo, la 312 son 30 millones de euros con una obra muy importante. El Cabildo pone 16 millones de euros, que es la parte que le toca, y el ayuntamiento otros 16 millones de euros. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos el proyecto, los ayuntamientos dicen, oye, pues quiero este mobiliario, este mármol, estas losetas, no sé qué. Al final se va subiendo y dice, mira, es que esto te toca a ti, ¿eh? Esto no es del Cabildo. Claro, tendrás que presentarlo a una subvención del plan de cooperación municipal o de otro... O con fondos propios, que ahora teníamos remanentes de tesorería. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa que hay ayuntamientos que se lo gastan en algunas cosas y otros en otras. Eso ya... Sin entrar en más detalle, ¿no? Ahí no voy a entrar en más detalle. Efectivamente, pero claro que al final las tiene que hacer el ayuntamiento. Ahora tenemos una controversia en el puertito de Güímar, que es curioso, porque la carretera del puertito de Güímar tiene una acera que se tiene que renovar y que se tiene que ampliar. Y nosotros, como vemos que el convenio va muy lento, lo que vamos a hacer es asfaltar la carretera porque está hecho un desastre. Y ahora resulta que se nos revuelve los vecinos del puertito de Güímar porque no arreglamos la acera. Y digo, pero es que la acera es del ayuntamiento. Nosotros tenemos que arreglar la carretera. La acera es del ayuntamiento. O sea, ¿queremos hacerlo conjuntamente? Sí, pero cuando el ayuntamiento ponga su dinero, nosotros vamos a asfaltar la carretera para que los vecinos tengan seguridad vial en todos los días al acceder a ese núcleo, ¿no? Oye, que acabo de ver aquí, y para cerrar ya este tema de carreteras, irnos a publicidad y seguir con innovación y cultura, que me parece una magnífica idea el poner un carril directo entre el centro comercial La Villa, en La Orotava, y la TF5, porque, bueno, yo hace 5 años o 6 decidí no volver más en la época de Navidades a comprar en el centro comercial de La Villa, porque tardas en entrar y salir como 1 hora en entrar y otra hora en salir. Digo, esto es un disparate, aparte de que yo soy un enamorado del pequeño comercio, en fin, en los municipios, pero esto es una buena idea, ¿eh? Porque son obras es por esto, ¿no? que no han tardado más de un mes en hacerse. Son obras tan tontas y tan sencillas y además con tan poco coste que dices tú, pero ¿por qué no se han puesto en marcha? Pues mira que llevan años. Tienes una rotonda, esos atascos ahí, tienes una rotonda que es la que confluye todos los centros comerciales que hay allí, la salida de los Realejos por la Montañeta, tienes el acceso de los colegios también y de la vera del Puerto de la Cruz, y nosotros vimos la rotonda y digo, bueno, carril directo a la vera, que se nos ha publicitado tanto también. Hay un carril de acceso para entrar al Puerto de la Cruz sin tener que entrar a la rotonda y un carril directo de salida desde los centros comerciales o desde la rotonda de arriba hacia la autopista Tenerife 5. Hecho además antes de que empiece la temporada navideña. Carril que, te vuelvo a repetir, es una tontería que desde el punto de vista de la ingeniería y de los costes no tiene nada que ver. Tenemos otro también que vamos a poner en marcha ya, que es en Santa Cruz, en la laguna, en las Chumberas, para entrar al campo y a la universidad. La gente que va al campo tiene que hacer una cola cuando viene de Santa Cruz para coger hacia el campo y sin embargo los de la universidad tienen que coger la misma cola. Hemos hecho un carril también, vamos a empezar a hacer, un carril de acceso hacia la universidad y la finca España para precisamente evitar esto. Cosas muy sencillas, soluciones sencillas que ayudan muchísimo a los usuarios. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad, continuaremos en una segunda parte de aproximadamente unos 15-20 minutitos
hablando con el vicepresidente primero del Cabildo, Enrique Arriaga, de otra de las dos áreas importantes de su responsabilidad, movilidad, que bueno, va en relación también un poco con carreteras, pero fundamentalmente de innovación y de cultura. Escuchamos publicidad, volvemos en 4 minutitos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, 7 minutitos sobre las 7, aproximadamente unos 15 minutos que nos quedan de entrevista con el vicepresidente primero del Cabildo, Enrique Arriaga. Y ahora, después de hablar de carreteras, vamos a hablar, si te parece, Enrique, de innovación y luego de cultura. En innovación, bueno, de carreteras me decías en la publicidad, y me comentaba también Lorena, la compañera de prensa que está aquí con nosotros, que las carreteras 366 en el Amparo y la 373 La Vega, también tienen novedades, ¿no?, en cuanto a mantenimiento, ¿no? Sí, lleva muchos años en mal estado y ahora mismo está en licitación pendiente prácticamente, ya creo que estamos en el sobre 2 de la licitación, para adjudicar el reasfaltado y modificación también de ciertas zonas, señalización horizontal, vertical, vierteaguas, etcétera. Porque estamos hablando de una obra de 3 millones de euros, una obra importante. Sin duda. Para esta zona, porque la verdad que hay ciertas carreteras de la isla que sinceramente... Y además son dos carreteras muy transitadas y importantes. Muy transitadas y que llevan un estado lamentable durante muchos años. Para que se hagan una idea rápido, los oyentes, una carretera hay que asfaltarla cada 15 años. Entonces tenemos casi 2.000 kilómetros de carreteras en Tenerife y hay que asfaltarlas cada 15 años. Entonces es fácil la cuenta de la vieja, ¿no? Son 100 kilómetros de carreteras al año. Nosotros este año, solo en estos 3 años, hemos asfaltado casi, estamos hablando casi de 400, 500 kilómetros de carretera, que es una barbaridad. Pero claro, lo que no se puede hacer es dejar el trabajo. Por eso hemos expuesto también en los contratos de mantenimiento de carreteras de las grandes autopistas, hemos duplicado, casi hasta triplicado el importe de mantenimiento de nuestras vías para que hay que mantenerlas. Decía alguien el otro día, dice, un país importante, un país avanzado, no es aquel que inaugura obras, sino el que mantiene las que tiene. Claro, claro. Y eso es importante. Mantiene en buen estado. Oye, bueno, al final se me iba a pasar, pero rápidamente, el circuito del motor. Yo en la entrevista, que fue fallida porque falló la conexión con... tú estabas en el aeropuerto en aquel momento, el internet, no sé cuánto, la entrevista la tuvimos que cortar, pero era en la época aquella de la presentación del circuito, con la presencia de Carlos Sainz, de Checa, también de Carlos Checa, el ex piloto de MotoGP, del periodista de Fórmula 1 Antonio Lobato. Bueno, la presentación, no vamos a hablar de ella, pero del proyecto del circuito. Yo no voy a entrar evidentemente en el tema ecologista porque, desde mi opinión y como ex piloto de automovilismo que lo fui, soy un defensor de ese circuito del motor porque va a tener muchas ventajas, además de las deportivas, de la propia afición automovilística, muchas ventajas económicas para la isla, no solo para el sur, sino para la isla en general, porque bueno, sin ser un circuito que en su momento pudiera llegar, a lo mejor incluso a ser homologado por la FIA para Fórmula 1, pero bueno, eso puede ser una utopía en principio, pero sí para otro tipo de especialidades de motociclismo y de automovilismo, y eso va a generar economía. Y la pregunta rápida es, quiero por favor una respuesta rápida, vicepresidente. El proyecto, estamos entrando en época electoral, se presentó a bombo y platillo, muy bien presentado, bueno, algunos han criticado el costo de la presentación, etcétera, pero ¿cuándo se va a comenzar a ejecutar, a salir a licitación el concurso y todo esto? Porque sabes que hay un antecedente, pues claro que lo sabes, pero lo digo a los oyentes, un antecedente fallido que se le dio a una empresa italiana, etcétera, y todo esto. Bueno, nosotros llevamos trabajando 3 años, y voy breve, en trabajar con los proyectos, pero sobre todo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo es en darle seguridad jurídica a todo lo que estamos haciendo. Lo que no queremos es que en un momento determinado se nos venga abajo el procedimiento por haber fallado en un procedimiento, porque sabemos, y bien lo has dicho tú, que los colectivos ecologistas están intentando buscar el más mínimo resquicio para poderte impugnar una obra o poderte paralizar una obra, ¿no? Nosotros hemos estado siguiendo una serie de pasos, hemos publicado... Hablaban de que el estudio de impacto ambiental estaba
caducado ya. No está caducado. Tú me decías en la entrevista esa telefónica que no. Está perfectamente claro y demostrado por varios informes jurídicos que no está caducado, pero hemos tenido que dar pasos, hemos tenido que poner los proyectos en exposición pública previa, ahora estamos pasando un trámite definitivo con una serie de documentos nuevos que ha habido que adjuntar para poder sacar en aprobación definitiva los proyectos y esperemos que antes de final de este año ya salga la licitación definitivamente para la parte inicial, que es la pista, lo que son las canalizaciones de las escorrentías, de los barrancos que hay en esa zona. El drenaje. Lo que es la fase 2 del acceso norte. Pues, por cierto, la fase 1, que se decía que estaba paralizada y que no se estaba haciendo nada, el que pase por allí, yo pasé el martes por allí, está prácticamente terminada, estaban asfaltando ya lo que son los carriles de aceleración y de incorporación de ese acceso, con lo cual no seguimos trabajando en este tema. Y como digo, y falta el sacar esa licitación. ¿Qué pasa? Que las licitaciones se han retrasado. ¿Por qué? Porque para sacar una licitación necesitas tener el presupuesto. Cuando hubo esa polémica de que si se aprobaba, no se aprobó, después tardamos un mes en volverlo a llevar a la licitación, al final todo eso hace que los procesos se retrasen. Pero que se retrasen no quiere decir que no sigan. Están siguiendo y van a seguir adelante. Lo importante, y como tú decías, una parte importante y el proyecto más importante que tenemos ahí es la pista. La pista, que son 35 millones de euros, que sale ahora, antes de finales de año a la licitación, está homologada para Fórmula 1 y MotoGP. La pista. ¿Qué ocurre? Que para hacer un gran premio de Fórmula 1 nos faltan otras muchas cosas al lado. Nos faltarían unas gradas grandes, un quirófano, una helipista, un número de... Y luego todo el tema de la seguridad. La seguridad y todo lo demás. Pero lo que es la pista, la obra de la pista, que es lo más importante, va a estar terminada y homologada para MotoGP y para Fórmula 1. ¿Eso qué significa? Que nuestra gente, independientemente que el resto de infraestructuras sigan en construcción, ya va a poder correr en una pista homologada. Va a poder hacer pequeñas competiciones, entrenamientos, ya veremos, tendremos el paddock, la explanada del paddock, en la cual, hombre, no tendremos lo que tiene ahora un gran campeonato de Fórmula 1, pero podremos poner nuestro parque cerrado allí para poder hacer competiciones locales, regionales, o incluso a lo mejor hasta nacionales en un momento determinado, si el paddock está en condiciones. Y ese es el gran objetivo que queríamos nosotros, que nuestra gente pueda empezar a utilizar el circuito independientemente, que el resto de instalaciones que puedan llevar más tiempo, porque algunas de ellas incluso se van fuera de planeamiento. ¿Por qué? Porque el circuito, como se planteó en un principio, dejaba muchas cosas que no estaban recogidas en planeamiento. Entonces habrá que sacar nuevas declaraciones de impacto de parte de las instalaciones del circuito, porque no están contempladas en el planeamiento. Habrá que cambiar el planeamiento para otra serie de actividades. Pero eso va en paralelo. A nosotros lo que queríamos era que la pista estuviera más, teniendo en cuenta también que la obra de la pista son 3 años. En esos 3 años nosotros podemos ir tramitando declaraciones de impacto y proyectos, otras muchas cosas, y se irán construyendo, porque realmente la obra más larga es la pista, porque es una obra no es una carretera normal, aunque la lleva el área de carretera, pero una obra con sus peraltes bien calculados, las escapatorias y todo, y es un tema milimétrico, ¿no? Entonces, con eso ganamos tiempo. Para que la Federación Internacional la homologue, tiene que estar al milímetro. Y está homologada el proyecto. Ahora tenemos que empezar a construirlo. Tiene que corresponderse con el proyecto. Hay una asesoría contratada para hacer todo el control de calidad de lo que se hace, y con todos esos informes, con la pista terminada, se presenta al expediente de la FIA y te dice: oye, la pista está homologada. Ahora, ¿quieres hacer un premio de Fórmula 1? Perdona, te faltan las gradas, te falta esto, te falta lo otro, te falta no sé qué, que también está en los proyectos, pero que va a otro ritmo porque también tiene otra serie de trámites que seguir. Pero nuestra gente en 3 años empezará a correr en esa pista. Pues ojalá así sea. Mira, me vas a contestar sobre innovación, sobre el plan de innovación de la isla y la atracción de empresas. Y si te parece, dejamos para otra ocasión el ampliar más sobre la innovación y ese plan, porque es importantísimo la atracción de empresas que además van en relación también directamente o de forma indirecta con el turismo, con los nuevos trabajadores estos volátiles, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto de los trabajadores? Los nómadas digitales. Y dejamos la cultura para otra entrevista, que por supuesto es importantísimo. Bueno, vamos a ver. Yo sí me siento orgulloso de 2 planes importantes que hemos hecho desde el Cabildo en esta legislatura, de cara al futuro, que yo creo que es lo importante de la planificación de cosas que no habían. Era el plan insular de movilidad sostenible, que comentamos antes, de qué va a pasar de aquí a los próximos 20 años para que no nos volvamos a encontrar en este colapso. Y por otro lado, el plan director de innovación. ¿Qué es el plan director de innovación? Pues un plan de aquí a los próximos 30 años que lo que busca es tener una alternativa, un complemento al turismo. Nuestra isla no se puede, siempre hablamos de la diversificación económica y buscar algo alternativo al turismo y tal. La industria está claro que no puede ser. Entonces nosotros hemos buscado unos sectores estratégicos que Tenerife
puede ofrecer unas ventajas competitivas al resto de localizaciones a nivel mundial, y están en la parte de la innovación. ¿En qué? En el sector aeroespacial. Ya lo estamos trabajando con el Instituto de Astrofísica de Canarias. En el sector audiovisual estamos haciendo superproducciones aquí de todo tipo. De hecho, hoy cuando veníamos para acá en el coche estábamos gestionando de una producción española que se llama El Salto, que me estaban pidiendo la localización de la estación de huevos para poder hacer el rodaje de la escena final de la película. Del sector de videojuegos es importante también, porque estamos intentando atraer la industria del videojuego para que se implante en Tenerife, para poder desarrollar desde aquí a nivel mundial todas las actividades. Y también del sector, ciertos sectores de energías renovables e innovación. Todo eso lo estamos vendiendo a nivel mundial, pero no de forma como se hacía hasta ahora, que era, oye, tenemos estas ventajas y ven a buscarnos. No. ¿Tenemos ventajas? Sí, tenemos nuestro clima, tenemos la seguridad jurídica, tenemos la zona especial canaria con una tributación muy baja, tenemos formación que se da por parte del Cabildo de Tenerife para que las personas estén formadas, talento, que haya talento cuando una empresa venga aquí. Pero le hemos dado una vuelta dentro del Cabildo y vamos a hacerlo profesional, ¿no? Normalmente lo que se hacía antes era, ¿no? y el que haya estado trabajando en tema comercial se identificará con lo que se llama vender a puerta fría, que es que tú tocas en una puerta, nadie sabe quién eres y le vas a vender algo. Eso no funciona con este tema, ¿no? Entonces, yo voy ahora a Estados Unidos y digo, oiga, venga aquí Apple, mire que soy de Tenerife, que tenemos unas ventas fiscales, sí, venga, arranca, ¿no? Y prácticamente no me hacen caso. No, vamos diferente, vamos a puerta caliente. ¿Qué significa ir a puerta caliente? Ir de mano de alguien. De mano de alguien que está implantado aquí o de mano de alguien que sabe que el comercio aquí en Tenerife funciona en ese aspecto, y vamos con ellos. De hecho, vamos a hacer ahora una expedición a Estados Unidos, precisamente para ir a puerta caliente con mucha gente con los que tenemos ya reuniones. En realidad es como ir con un estudio de mercado con ejemplos prácticos. Con ejemplos prácticos y con alguien que va de la mano y que va a decir... Claro, que son el que da los ejemplos prácticos. Efectivamente. Yo estoy en Tenerife y claro, yo le voy a algo y digo, Tenerife es muy buena, vale, muy bien. ¿Quién está allí que me puede decir cómo le ha ido? ¿No? Digo, mira, está ven aquí, oye, explícale tú cómo te ha ido en Tenerife. Mira, pues yo soy una empresa multinacional que tal. Y eso es lo que realmente convence a las empresas. Eso es en lo que estamos ahora y ya estamos dando los primeros pasos. Tenemos ya una gran multinacional aquí en Tenerife trabajando en nanotecnología, que empezó con 10 trabajadores y ya va por 300 y que seguirá aumentando. Y ahora en breve, a final de mes, anunciaremos también una gran multinacional que va a poner su centro de referencia de tecnología digital desde Tenerife para el resto del mundo, con más de 400 profesionales aquí instalados. Eso, al final, genera economía alternativa al turismo, pero empleo de calidad. Claro. Y ese es el plan fundamental que tenemos en este plan director de innovación, que parece una tontería, pero que está muy profesionalizado. Es una cosa diferente en la administración. Hasta ahora, como comentábamos antes, oye, mira, tenemos la zona SEC, oye, mira qué bonito el clima. No. Se trata de ir a buscar, a pesca. Esto no es para andar una pandorga y coger los pejes verdes, los burgados, los roscáceos, no. Esto es ir con pesca de anzuelo, que sabemos exactamente lo que queremos y preparamos la pesca para ir a coger a quien realmente nos interesa. Pues esto sin duda merece una entrevista mucho más amplia. ¿Qué relación tiene este plan director de innovación con el Tenerife Innova? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Son cosas diferentes. Tenerife Innova era un conjunto de actuaciones. Era sí, porque realmente Tenerife... Lo veo en la página en la web del Cabildo. Sí, no está actualizada. Estamos trabajando con la parte de actualización. Tenemos un contrato que precisamente todo el plan y todas las materias que van dentro de este plan de innovación, como asesoría de externalización de empresas canarias para que puedan vender en el exterior, que ahora mismo van y les cuesta salir fuera, pues nosotros desde el Cabildo de Tenerife les asesoramos para establecer su plan de negocio y que puedan salir fuera a competir. Ya tenemos varias empresas que están teniendo éxito, incluso algunas de ellas con la NASA, cuidado. Y luego, pues también de asesoramiento para atracción de subvenciones, ayudas, etcétera, porque muchas veces las empresas se ven bastante complicadas en lo que es la tramitación y luego todo lo que es la justificación. Entonces, también desde el Cabildo, en este plan director de innovación, le estamos ayudando, ¿no? Es un tema completamente diferente. Como digo, Tenerife Innova y Tenerife 2030 era un conjunto de actuaciones que sí, estaban muy bien, había actuaciones importantes, pero no tenían un objetivo. Esto está todo completamente alineado y con sentido para conseguir el objetivo común, que es diversificar la economía de Tenerife. Y obviamente, por lo que tú decías antes de ir con ejemplos prácticos a puerta caliente, la COE, la Confederación de Empresarios, está totalmente apoyando esto porque lo presentaban ustedes el pasado mes de febrero en esa sede de la COE tinerfeña, ¿no? Exacto. Ese plan director. Sí, hasta ahora estaba un programa que estaba funcionando, no ha funcionado lo bien que nos hubiera gustado, que es Guay Tenerife. ¿Por qué Tenerife? Sí. Porque realmente es una recepción de empresas, pero no activa.
que es lo que yo decía, ¿no? Es decir, guay Tenerife, ¿por qué Tenerife? Oye, sí, te explico el por qué Tenerife, pero tú vienes a mí. Esto no es esperar, esto es ir a buscar a quien necesitamos y a quien queremos nosotros que venga aquí. Es una filosofía completamente diferente. Pues si te parece, otro día que puedas venirte a ICO, seguimos hablando, profundizando mucho más en este plan director de innovación y también, como no, de la actividad cultural, que es importante y que alimenta el alma, que eso es como vital, ¿no? Sí, la verdad que ahí sí es una de las partes, qué pena que no podamos hablar más, pero que no, porque uno de los objetivos que cuando cogí el área de cultura, una de las cosas que queríamos era sacar la cultura del área metropolitana. No puede ser que todo se haga en Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Digo yo. Efectivamente, el Cabildo llevaba muchos años gastando mucho dinero o invirtiendo mucho dinero en los municipios para crear infraestructuras culturales que no tenían contenido, ¿no? Y a través del circuito de artes escénicas, pues se le ha dado contenido prácticamente a todas las instalaciones culturales de toda la isla. Ha sido todo un éxito, más de 400 actividades programadas por toda la isla, en las cuales el Cabildo pone el 50% y cada uno de los municipios con sus programadores culturales ponen el otro 50%, ¿no? Y la verdad que yo creo que está siendo todo un éxito, y eso de lo que se trata, de sacar la vida cultural fuera, que yo no tenga que estar desde aquí, desde ICO, que tenga que ir a Santa Cruz para ver una obra de teatro o para ver un espectáculo de danza o un espectáculo de música, sino que lo pueda ver aquí en el propio ICO. Y luego, hombre, hay ciertas actividades que sí, por su magnitud, estarán reservadas como una ópera o como alguna actuación grande de la Sinfónica. Claro. No nos queda otra que ir a Santa Cruz, porque evidentemente son espectáculos que no se pueden hacer en todos sitios. Pero bueno, lo que buscábamos eso, y yo creo que además en este segundo año en el que el Circuito de Artes Escénicas está en marcha, yo creo que está siendo un éxito. Pues te invito a que podamos seguir ahondando y profundizando en innovación y en cultura en la próxima entrevista, que te puedas dar un salto por ICO. Enrique Arriaga, muchísimas gracias por venir hasta la Ciudad del Drago y a esta emisora, ICO de Daute Radio, para todo el norte tinerfeño. Nada, cuando quieres, espero estar aquí más a menudo para contarle a todos los oyentes la cantidad de cosas que estamos haciendo, y que al final me decía un amigo, dice, oye, están haciendo un montón de cosas y la población no se está dando cuenta, ¿no? Yo creo que es importante también esa capacidad de información y de poder trasladar todo lo que estamos haciendo, porque hay mucha gente que puede participar de una manera o de otra en muchas de las actividades, y que al final, bueno, pues no siempre desde la administración se da toda la información necesaria para que, bueno, que podamos llegar a cada uno de todos los habitantes de nuestra isla. Eso es fundamental, informar con claridad, con periodicidad y además en los medios de comunicación, además de en las redes. Pero es que hay administraciones públicas, no es el caso del Cabildo y de algunos ayuntamientos, pero otros sí, que solo informan a través de las redes sociales, y yo creo que es un error. Hay que informar a través de las redes sociales y de los medios de comunicación oficiales, prensa, radio y televisiones, porque además da lo digo sin ningún tipo de narcisismo, pero los medios de comunicación oficiales, bueno, tenemos una responsabilidad y tenemos que dar un criterio de equidad, de contrastar las noticias, además de que la gente sepa que una noticia la leen pues de un periódico digital X o de un diario de prensa escrita de kiosco, de una radio tal, y no una red social que muchas veces lo leí en internet, lo escuché en internet, y resulta que quien lo publica es un anónimo o no es un medio de comunicación, sino que se hacen pasar incluso por medios de comunicación y no lo son. No, y la interpretación que le puede dar a la noticia es completamente diferente. Así claro. Yo en este caso me comprometo con venir mínimo una vez al mes para hablar contigo. Perfecto. Y sobre todo cuando quieras también con las preguntas de los oyentes y lo que sea, cualquier duda que pueda tener, que no entremos a tanto detalle como esta mañana que me preguntaban, bueno, ¿por qué la 014? El tema de las preguntas de los oyentes no es por nada, pero no me gusta. Bueno, puede haber cosas interesantes, sí, pero no me gusta, porque para eso hay que filtrar bien, porque lo que yo, desde mi punto de vista, no veo en mi filosofía de periodismo es dejar entrar llamadas de forma que no sea arbitraria. Hoy por WhatsApp la gente. Pero por WhatsApp sí se pueden hacer. Hoy me preguntaba, que me hizo gracia, y dice, bueno, ¿por qué la 014 a las 8:25 no llegó puntual? Digo, hombre, yo a este tema ya no llego, ¿no? Yo creo que ya eso ya es para nota. Eso, mire usted, eso no lo sabe ni el jefe de estación. El jefe de estación. Enrique, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Nos vemos pronto. Bueno, pues despedimos al vicepresidente primero del Cabildo. Vamos a publicidad.